Bueno, continuamos con todos ustedes y lo prometido es deuda. Invitados internacionales. Recibimos aquí en nuestro set a Raúl Barros. Él es colombiano, residente en Venezuela. Nos visita aquí en el Ministerio Kairos en la ciudad de Encarnación. Él es teólogo y bueno, nos va a estar también hablando sobre este tema. Vamos a seguir charlando sobre este tema que estamos tocando hoy. Y nos visita alguien que es también nuestra amiga de la casa, Lorena Cabrera Internacional. Así la bautizamos, porque siempre anda por el mundo especializándose ahí en su tema. Pero hoy nos visita aquí. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. Súper bien, feliz de poder compartir con ustedes este programa y con las personas que nos están mirando. Espero que sea de bendición. Sin lugar a dudas. Raúl Barros, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, estuviste escuchando ya detrás de cámara este tema. Sí. ¿Qué nos puedes decir de este sentimiento de inferioridad? Usted, como conocedor de la palabra, como teólogo, en cuanto se ríe, sí, es modesto, pero ¿cuál la Biblia? ¿Sabes? Bueno, el tema de la inferioridad básicamente es ausencia de identidad. Y la ausencia de identidad, como ustedes lo plasmaron en el set anterior, es un problema de mala relación. Cuando hablabas del padre, cuando hablabas de la ausencia de un padre pasivo, un padre ausente, estamos hablando de que hay un vacío de relación, y al existir un vacío de relación automáticamente va a haber un vacío de identidad, y allí es donde las circunstancias y lo malo que está detrás de las circunstancias se va a aprovechar a atacar a la identidad. ¿Sí? Eso es complejo de inferioridad, es un desconocimiento de quién soy. Cuando tengo sentido de superioridad, eso es soberbia, eso es altivez, y hablo con soberbia, hablo con jactancia, con altivez. Cuando tengo complejo de inferioridad, hablo siempre con ruegos, me siento menos que los demás. Pero cuando tengo clara mi identidad, entonces hablo con humildad, consigo el balance, y allí sabemos. Muy interesante, muy interesante. Hablas con humildad, Sí. pero no rogando. La Biblia, en el libro de Proverbios, no recuerdo con precisión el texto, dice que el pobre habla con ruegos. Entonces, aquel que tiene pobreza, ausencia de identidad, en este caso, va a rogar, se siente menos que, ¿ok? El que es altivo, el que tiene sentido de superioridad, habla con soberbia y sus afines, jactancia, altivez. Pero el que sabe quién es, habla con humildad. No se siente más ni se siente menos. Sabe quién es. Y ahí consigue el balance. Claro, es aplomado, Correcto. es seguro. Me encantó ese tema. No hablando con ruego, sino que hablando con humildad. Perfecto. Eso me quedó interesante. Yo sabía que algo... gracias por esa palabra. Me quedó, me iba a dar una notella aquí en el software. Bueno, pero hablamos también en el bloque anterior, y esta pregunta va para Lorena, Sí. de la importancia del padre. Pero esto, a ver cómo decirlo, en diferente, o sea, tu situación, Lorena, fue diferente, porque venís de un lugar donde tu padre, tu figura paterna, estuvo de una manera muy pasiva. Sí. Estuve escuchando el bloque anterior, ¿verdad? Y te estaba contando que en ese momento cerré mis ojos y le di gracias a Dios al escuchar lo que ustedes estaban comentando. Porque a la edad de 4 años mi papá abandona la casa. Wow. Yo era hasta esa edad la hija mimada, la hija querida, la que todo lo tenía. Hasta esa edad yo no busqué nunca el apoyo ni el amor de otro padre, porque mi papá estaba en casa. Cuando voy al colegio a los 5 años, ese fue el único momento de mi vida en donde yo tuve este sentido de inferioridad, a los 5 años. Cuando llego al colegio y veo a mis demás compañeros con la mamá y con el papá, y yo me di cuenta que a mí solo me acompañaba mi mamá. Pero ¿qué me pasó en ese momento de mi vida? Y esto es lo que le agradezco cada día al Señor y lo que me hace llorar cuando estoy en su presencia siempre, es que algo me iluminó, hoy entiendo eso, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hago? A los 5 años me voy a mi casa y le digo, Diosito, porque siempre mamá y papá me enseñaron a orar, a comunicarme con él. 5 años. 5 años. Estabas teniendo recién ese sentido de conocimiento. Sí. Despertando conciencia. Despertando conciencia. Hoy miro a mi hijo y yo misma me extraño. Yo este testimonio lo he contado en otros lugares porque quiero que sea de bendición para muchas personas. Amén. Y entonces a los 5 años llego a mi casa y yo me venía triste. Ese habrá sido el sentido de inferioridad. Yo decía, ¿por qué ellos tienen mamá y papá y por qué mi papá no está? Y la falta de mi papá era muy grande, un dolor muy grande en mi corazón, porque hasta ese momento éramos muy unidos nosotros. Entonces yo me arrodillo al lado de mi cama y le digo a Dios, Diosito, porque así yo le llamaba, a partir de hoy yo necesito un papá y vos vas a ser mi papá. Ni siquiera le pedí, ¿será que podés? No, vos vas a ser mi papá. Tú tomaste a tu papá. Yo lo tomé, le dije, vos vas a ser mi papá porque yo tengo vergüenza. Todos tienen papá y yo no tengo papá. Pero esa conversación no quedó solo con Dios. Yo fui motivo de burla muchísimos años en la escuela primaria y de mis primos, porque la gente me decía, ¿quién es tu papá? Siempre tuve buena dicción y buena capacidad para hacer un acto, recitar en ciertas fechas. Entonces me decían, ¿y viene tu papá? Sí, mi papá está, porque mi papá es Dios. Y eso causaba burlas. Te hacían lo que hoy se llama bullying. Bullying, sí. Wow. Hasta hoy se ríen mis primos porque todavía no entienden y ellos me decían, Lorena siempre dice que su papá es Dios y se burlaban de mí. Pero ¿qué pasaba, Eduardo? En mi corazón yo no me sentía mal con la burla porque yo tomé a Dios como mi papá de verdad. Y yo conversé desde los 5 años hasta el día de la fecha con él como si él estuviera aquí presente. Es más, cuando yo sabía, yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios hasta hace 1 año y medio, cuando yo sabía que estaba lejos de la voluntad de él o estaba haciendo mal las cosas, entonces yo dejaba de hablar con Dios para hablar con Jesús, a quien yo veía como mi hermano. Y yo le decía Jesucito. Entonces le decía, Jesucito soy yo de nuevo. Yo le escribía cartas. Eso también yo lo mostré en un congreso donde me invitaron a contar este testimonio porque tengo las cartas, en donde yo le escribía a Jesús cuando yo estaba mal con mi papá y cuando estaba bien con mi papá era Diosito, quiero esto, gracias porque me lo diste. Porque esta identidad que yo hoy sé que fue una identidad que yo tomé de hija de Dios, fue, Eduardo, lo que me abrió todas las puertas hasta este día. Esta mañana compartiste conmigo un versículo y yo te dije, ese es mi versículo. Porque el versículo decía que el Señor te protege, que el Señor prepara tu camino, que cualquier persona que quiera ponerse enfrente tuyo para hacerte un daño, el Señor lo quita sin que tengas que hacer ningún solo esfuerzo. ¿Sí? Cuando Él es tu papá y tu destino está en sus manos, no hay ningún mal que pueda tocar tu vida. Eso es lo que yo puedo compartir con ustedes hoy. Wow, no sé más qué agregar, ¿no es cierto? Me sorprende, ¿no es cierto? Yo sabía, ¿no es cierto? Porque somos muy cercanos, más allá del ministerio, somos también amigos, compartimos con las familias. Y siempre he escuchado, ¿no es cierto? Pero ese testimonio, pero lo contaste con más detalles, ¿no es cierto? Y como sí. que tremendo, ¿no es cierto? Y eso puede ser una gran enseñanza para esas personas que quizás están pasando por esta misma situación. Quizás no tuviste el padre que siempre quisiste, no tuviste la familia que siempre quisiste, pero Dios está ahí escuchándote y solamente necesitas la predisposición de que cuando alguien fue niño o niña, como fue Lorena en su momento, se predispuso en su corazón y lo tomó a su padre. Hoy no importa que no seas una niña, no importa cuántos años tengas, pero arrebata eso, que Cristo sea o que el Señor sea tu Padre Celestial. Qué tremendo, ¿no? Espectacular. ¿Te gustó el testimonio, siervo? Muy nutritivo y es una vivencia, o sea, no es un libreto, es algo que ella vivió. Así mismo. Veo varias cosas allí. Número 1, frente a la necesidad, frente a la adversidad y frente al vacío de relación, ella no se quedó en un letargo, ella buscó solución. Y hay una gran enseñanza allí. Frente a lo adverso hay que usar la fe, aunque primitiva, aunque rústica, pero una fe. Ella usó una fe.
Y ante esa fe empezó a conseguir solución a su situación, a su realidad. Mira que creó una realidad alterna. Había una realidad externa en donde se burlaban, le hacían bullying, pero ella crea una realidad que se convierte en una estructura que no la deja caer. Como un blindaje. Sí. Nunca me dio vergüenza que se burlaran de mí. Ella usó su Para fe. mí él existía, él estaba, él me escuchaba, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y cuando a mí me decían, yo decía con mucha seguridad, Dios es mi papá. Y Sí. Hay dos cosas importantes, sacándola de 1 Samuel 17, el tema de David, que entra aquí. Y es que David, frente a la adversidad, frente a la necesidad, él usa su fe. Pero luego él viene y enfrenta al gigante. En este caso, el bullying, todas estas cosas. Esa burla, esa persecución. Sí. Él frente a eso usa la fe. Tenía David una realidad como la de esta mujer. Una realidad oculta, pero una realidad con Dios, de relación. Totalmente. Y para ello, hablaste del tema de la fe. En ningún lado de la Biblia dice que tienen que tener una gran fe. sí, así es. Como un grano de mostaza. Así es. ¿Sí? No hace falta tener una gran fe. Pequeñito. Mira, una niña de 5 años, Así y con su fe, mira dónde ha llegado. Hoy me dice él, Lorena, vamos a hablar de baja autoestima. Y yo le digo, lo digo acá en público, Eduardo, pero yo no puedo hablar de eso porque yo nunca me sentí menos y bueno, tampoco nunca me sentí más grande. Yo siempre sabía que podía llegar a donde quería. Y la única cosa a la que yo no llegué fue por desobediencia a mi padre. Lo único que no conseguí en la vida, que las personas que me conocen de repente sabrán de qué estoy hablando, fue porque fue en lo único en lo que fui desobediente con mi padre. Eso yo lo comprendí ahora, que bueno, que hace 2 años casi estoy tratando de entender la palabra del Señor, tratando de conocer más de Él y de adentrarme más como para poder hablar también con... Eduardo, si de Más todavía. Eduardo, si de 5 años de edad, mira lo que logró. Imagínate, apenas tiene 2 años en el Evangelio. De una manera sólida. Sí. Hablando de fe, teológicamente hablando, las mujeres son las condensadoras de la fe. Pablo le dice a Timoteo que en él estaba la fe de su mamá, que estuvo en su abuela. Y eso es una riqueza. Y Paraguay debería sentirse gozosa y agradecida con Dios. Tocaste el tema de una guerra Claro. y la población que quedó era solamente la población femenina. Creo que era una relación de 12 mujeres por cada hombre. Así después de esa guerra. Pero estas mujeres, ustedes lo decían en el set pasado, lo escuché detrás de bastidores, levantaron la nación. La mujer tiene en su genética, mira, la capacidad de condensar una fe y vencer adversidades, vencer circunstancias. Y cuanto más cuando ese hombre, ese padre, ese esposo está allí para no vejarla, no menospreciarla, menoscabarla, sino darle el rol, darle la autoridad y respaldarle. Entonces vamos a tener familias en donde estos niños van a tener la estructura psicológica, la estructura emocional, la estructura de fe, la estructura espiritual, para que sean el futuro de mañana de esta nación. Bueno, me dejaron impresionado, un bloque espectacular que estamos realizando, ¿no es cierto? Pocas veces en mi vida me quedo sin palabras. Solamente agradecerte, Raúl, por tu visita. Gracias por bendecirnos de esta manera, enseñarnos. Lorena, gracias por compartirnos esta vivencia, esta experiencia de vida. Yo creo que muchas personas también se sintieron identificadas con tu situación. A lo mejor se burlan, se van a burlar, te van a decir muchas cosas, pero Dios tiene la última palabra. Así es. Correcto. Muchas gracias, bendiciones para ustedes y sus familias, que sea con éxito el regreso también a su nación, Raúl. Bueno, vamos reiterándoles también que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Iglesia Apostólica Kairos, en la fanpage le dan me gusta, nos siguen y ahí siempre estamos actualizando, lanzando algunos versículos bíblicos, algunos fragmentos de ministraciones, de prédicas, de enseñanzas también. Pueden seguirnos a través de YouTube, nuestra plataforma, se puede suscribir. Estamos en YouTube como Iglesia Kairos,
Estamos subiendo continuamente todas las programaciones y ahí puedes seguirnos y ver todas las programaciones que estamos realizando. Les reiteramos, los días también de reunión que tenemos aquí en la ciudad de Encarnación son los días sábados 19 horas y los días domingos a las 18:30 horas, culto de acción de gracias, donde compartimos alabanzas a Dios, adoración, enseñanza. Siempre va a encontrar una buena palabra y una administración en nuestra casa apostólica. Así que les invitamos a todos, bueno, agradecerles una vez más por visitarnos y bueno, tenemos que seguir cumpliendo con nuestros anunciantes. Corte y seguimos.